Dios les bendiga. Es una bendición estar acá nuevamente, ¿verdad? Sobre todo porque como hablábamos en la oración, ¿verdad? Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, y porque allí derrama el Señor bendición, dice. Porque tal vez muchas veces nosotros podríamos hacer las cosas solos por nuestra cuenta, pero Dios a veces une personas, ¿verdad? Y a veces une personas sinérgicamente para poder hacer una obra o para poder alcanzar una bendición que Él tiene para nosotros. Y en ese sentido, pues, ha sido una gran bendición para mi vida, y yo creo que para la vida de cada uno también en su medida, ¿verdad? El poder tener este tiempo para reunirnos, compartir, incluso hablar como amigos. A veces comentamos tantas cosas seculares que no son de la Biblia, a veces cosas que sí son, pero también este tiempo para aprender de su palabra, ¿verdad? Porque su palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna. Y fíjense que en los últimos días he estado meditando un poco acerca de cómo pasa de rápido el tiempo. Me reuní hace como unos 15 días tal vez con una persona que conozco desde que era niño, y tenía mucho tiempo de no saludarle ni hablarle, y entonces volver a hablarle y ver cómo ha pasado el tiempo, uno dice: de veras que sí ha pasado muy rápido el tiempo. Y luego un día me habló Débora, mi hija pequeña, y me dice: mira, papi, deberías de escribirme a través de WhatsApp, mandarme mensajitos. Me causó gracia. Yo dije: sí, es cierto, te voy a mandar. Y le empecé a mandar un par de versículos. Pero cuando ella me habló eso, me recordé que hace muchos años, 14 años aproximadamente, cuando, sí, como 14 o 13 años, cuando Cecia cumplió 7 años, como que yo no me había dado cuenta de cómo había pasado el tiempo. Nació, empezó a crecer, empezó a caminar, empezó a hablar, pero de pronto cumplió 7 años. Y yo me quedé, hasta ese momento reaccioné, dije: qué rápido creció. Y en ese momento yo dije: cuando sienta, va a cumplir 15 años, dije yo. Y pasó el tiempo y así fue. Cumplió 15 años, pero en ese momento yo dije: yo quisiera escribir un libro. Quisiera escribir un libro. Ya habíamos escrito un libro, un pequeño librito con mi hermano, que hablaba sobre internet, y lo usábamos para unas conferencias y pláticas que dábamos y cursos de internet cuando internet comenzaba. Y entonces yo dije: quisiera escribir un libro que esté lleno de consejos para mis hijas, como que fuera un tipo testamento, como que fueran cartas, como un legado, y como decirle: mira, te aconsejo esto, mira, te aconsejo lo otro. Yo que ya pasé por una etapa de adolescencia, de juventud, y que he tenido estas y estas experiencias, pero no solo la experiencia, sino a luz de la Biblia, ¿qué es lo que dice? Quisiera transmitirte esto que te puede ayudar para no cometer los mismos errores que nosotros hemos cometido, ¿verdad? Como el que va en un camino y tal vez van en caravana con varios, y en eso ve que hay una gran zanja o un gran hoyo, y llama al de atrás y le dice: mira, ahí tenés cuidado, porque antes de entrar al túnel de allá de Sunil, ¿verdad?, hay un gran hoyo, entonces ahí tenés cuidado. Entonces es como advertirle, ¿verdad?, para que si uno se fue, el que viene atrás no se vaya en el mismo agujero, ¿verdad? Sin embargo, el tiempo pasó. Cecia tenía 7, cumplió 8, 9, 10, 11, 12, llegó a 15, y nunca lo escribí. Y después yo dije: bueno, cuando Débora cumpla 15, y cumplió 15,
y tampoco lo escribí. Y cuando me habló Deborita hace como 2 semanas tal vez, me quedé pensando y dije, muchas veces los afanes de la vida, las preocupaciones, a veces sobre todo lo económico, ¿verdad? A nosotros nos tocó pasar por muchos momentos de apretura económica. Incluso en el año 2004, cabal a finales del 2004, Dios me había permitido poner un negocio, un café internet en Quetzaltenango. Y era para mí un buen café internet. Lo habíamos equipado con buenas máquinas, una velocidad de internet muy buena. Lo había querido hacer así, Finucci dirá Pastor Cash, o así de lujo, bien bonito. Pero empezó a surgir competencia que mató los precios. Y en ese momento, a finales del 2004, estábamos casi quebrando. Y entonces, muchos de esos sueños, ¿verdad? Que a veces tenemos y que vienen y decimos, no, es que yo quiero ser empresario y quiero tener mi empresa y ser un emprendedor. A veces esos sueños a veces se ven obstruidos, ¿verdad? Pero a veces uno va detrás de ese afán y de ese afán sin darse cuenta. A veces tenemos lo suficiente, pero a veces queremos más. Y sobre todo a veces cuando nos comparamos con otras personas que tienen más que nosotros, dice, queremos más y más, aunque tal vez lo que tenemos ahorita está bien. Y cuando vemos incluso lo que tenemos ahorita, es más de lo que otros tienen, porque hay otros que a veces sí realmente se la están pasando mal o peor que nosotros. Yo me recuerdo que en uno de esos momentos de apertura económica, la verdad que sí era un cambio, porque hablábamos con Miriam en una oportunidad que después de tener todo, tener sobreabundancia, así como cuando dice la Biblia, rebosarán sus graneros hasta que sobreabunde, así era, y cualquier cosa que yo quería o deseaba era de esperar poco tiempo porque la obtenía, la alcanzaba. Mis papás me lo compraban, me lo regalaban, algunas cosas las compraba yo, pero era un tiempo de mucha abundancia y después llegar en un tiempo donde ya no todo lo que quieres lo puedes tener. E incluso yo me recuerdo que con Cecia y Deborita íbamos al supermercado y a veces miraba unas paletas de payaso que venden. Me decían, quiero una paleta de payaso. Ahorita no, mijita, la próxima. ¿Por qué? Porque a veces era muy justo el dinero solo para lo que había que comprar y no para estar comprando paletas de payaso o aquellos huevitos de sorpresa, ¿verdad? Tan famosos. Pero, ¿por qué les comento esto? Porque en una oportunidad me recuerdo que yo estaba con un plato de buffet de comida china, uno que vendían allá en Shela, que tenía de todo tipo, tenía de todo lo que uno se quisiera servir, arroz chino, chomín, pollo agridulce, todo lo que a uno le gustara de comida china. Y yo estaba así, renegando y molesto y diciendo, ¿cuándo vendrán nuevos tiempos? Y que miren lo que estamos pasando. Y en eso me habló el Señor, me habló a través de su espíritu a mi corazón en ese momento. Y me dijo, ¿ya viste qué estás comiendo? Y yo volteé a ver y yo dije, oh Señor, perdóname. Y otra de las cosas en las cuales también reflexionaba en este tiempo era de que muchas veces nosotros no hemos sido agradecidos. Incluso como tengo un canal de YouTube, que también está en este mismo canal de Facebook, mi próximo video, que todavía lo estoy trabajando, se llama Sed agradecidos, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Sed agradecidos. Hay muchas cosas que agradecer. Y no solo a Dios, sino que también dice el Señor, no debáis a nadie nada. Al que honra, honra, y al que no debáis nada. A veces
le debemos gratitud a ciertas personas. Y yo recapacité y dije, sí, es cierto. Y entonces mi próximo video se llama así, y espero terminarlo pronto, ¿verdad? Ser agradecidos, pero habla de eso, de agradecer al Señor. Pero en ese momento yo no estaba siendo agradecido, sino que me estaba fijando más en lo que no tenía, en lugar de fijarme en lo que sí tenía. Y entonces yo creo que a veces pasa como en las empresas y en las organizaciones. Por ejemplo, en las empresas se habla mucho de motivación de personal y dice que una de las claves para mantener la productividad empresarial es mantener un equipo de trabajo motivado. Pero esa motivación se pierde muchas veces cuando el equipo viene y hace algo bueno y, qué bueno que lo hiciste. No, era lo menos. No hay un agradecimiento. Entonces decía yo de veras que es importante la gratitud. Por ejemplo, hoy Miriam nos invitó a almorzar en el almuerzo y yo le decía gracias, qué rico estuvo la comida. Les estaba contando que ya almorzamos bien tarde, ¿verdad? Como a las 4 de la tarde, tal vez estábamos terminando de almorzar o más. Pero dije yo, qué importante es ser agradecidos. Pero en ese momento entonces del 2004 estábamos quebrando con esa empresa casi. Y llegamos a San Marcos, a San Pedro, a visitar a mi abuelito. Y sentados en una mesa, estaba un profeta que lo conocía de hace mucho tiempo, había sido mi profesor en básicos, en secundaria. Pero estaba el profeta y de pronto se volteó hacia nosotros y nos empezó a hablar y nos empezó a dar palabra. Y qué tremendo cuando Dios da una palabra, ¿verdad? Dice, creed a sus profetas y seréis prosperados, ¿verdad? Y yo en lo personal sí creo mucho en el ministerio profético. Y por todas esas experiencias que hemos tenido. Y nos empezó a sacar una radiografía, ¿verdad? Como cuando hay cosas que solo uno sabe, pero Dios se las revela a un profeta y se las empieza a decir a uno, así de frente. Y entonces uno dice, pues nadie más sabe, ¿verdad? Esto es de parte de Dios. Y entonces dentro de todo lo que nos hablaba y nos decía, ustedes tienen que servir a Dios. Porque ustedes saben que ustedes tienen un llamado. Y era algo que Dios nos había hablado ya en unas 2 o tal vez 3 ocasiones en diferentes iglesias, con diferentes siervos o ministros. Pero que nosotros nos rehusábamos, y al decir nosotros tal vez era más yo el que me rehusaba. Porque otra vez, ¿verdad? El afán de las cosas materiales, ¿verdad? Yo decía, no, es que yo no quiero tener una iglesia para sacarle dinero a la gente. Yo quiero tener mi propio dinero y servir a Dios y ser como Pablo y decir, de mi dinero pongo para la obra. No con un interés económico, pero era un pensamiento que había en mi corazón. Entonces Dios nos confrontó, y cuando Dios lo pone a uno entre la espada y la pared, ¿verdad? Como le dijo a Saulo cuando Saulo lo perseguía, ¿verdad? Y que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Y entonces así me confrontó el Señor a mí en ese momento. Y nos confrontó y nos dijo, bueno muchacha, ¿qué pasa, verdad? ¿Van a servir o no? Entonces dije, bueno, pues así por las buenas, pues démosle pues, dije. Y fuimos a hablar con el pastor de la iglesia. Y había un primo mío, porque la iglesia había empezado así como este grupo, así pequeño. Empezaron 3 familias que Dios los había en algún momento sacado de otra iglesia por X o Y motivo,
pero que empezaron a buscar iglesias y no encontraban dónde congregarse porque decían, es que le falta algo, y no encontraban. Y entonces al final dijeron, ¿saben qué? Mientras tanto no perdamos el tiempo, reunámonos nosotros y empecemos a buscar a Dios. Y así empezó Ministerios El Renuevo, se llama, hasta que se volvió iglesia. Pues en ese momento que nosotros llegamos, finales del 2004, nosotros vivíamos en Shela y la iglesia estaba en San Marcos, en San Pedro, San Marcos. Estaba como a 1 hora de distancia más o menos por la carretera. Yo dije, bueno, Señor, me dispongo. Y lo que tú digas, si es de ir a poner las sillas, si es de ir a limpiar las sillas, si es de ir a barrer la iglesia, si es de recoger la ofrenda, si es de hacer lo que sea, aquí estamos. Nos disponemos. Perdón. Y fuimos a hablar con el pastor. Y había un primo mío que con su novia habían empezado a formar un grupo de jóvenes. Y habían tenido un par de reuniones, varias creo yo, no sé cuántas. Hasta habían hecho una fogata, creo yo, y tenían ahí el grupo de jóvenes. Pero vino mi tío y le fuimos a hablar. El pastor es tío mío. Y le dijimos, mira, nosotros queremos servir. Y aquí estamos. Pero nosotros dijimos recoger la ofrenda, limpiar sillas, poner sillas, barrer, no sé, lo que sea. Era una iglesia pequeña, aunque era una iglesia muy bendecida. Y él me dijo, ¿saben qué? Me dijo, ustedes se van a hacer cargo de los jóvenes. Y nosotros, pues bueno. Pero nosotros dijimos, hacerse cargo. Dios me había permitido ya cuando tenía, ¿qué? 15, 14, 15 años. 14, 15 años, 16. Fueron más o menos los años. Me había permitido estar a cargo de un grupo de jóvenes también en otra iglesia. También pequeña. Y en ese tiempo le llamaban presidente de jóvenes. Era como el líder de la juventud. Y yo dije, híjole, ¿está seguro? Le dije, sí, me dijo, yo quiero que ustedes se hagan cargo de los jóvenes. Bueno, amén, dije yo, si yo ya dije que me dispongo, pues aquí estoy, dije yo. Y vamos, pues. Pero mi sorpresa más grande fue que el siguiente domingo que nos iban a presentar en la iglesia, nos pasa al frente, oran por nosotros y dice, aquí les presento a los nuevos pastores de jóvenes. Entonces yo todavía volteé a ver atrás, ¿verdad? Para ver quiénes eran. Porque yo dije, ese no soy yo, ni es Miriam. Porque el título, ¿verdad? De pastor nos quedaba muy grande. Era como cuando molestan, ¿verdad? Que dice, estaba grande el difunto, porque la chaqueta o el saco que se pone le queda muy flojo, ¿verdad? Y así me sentía yo. Y yo dije, ese título me queda muy grande. Y volteé a ver casi así. Yo dije, y no vi a nadie más. Entonces dije, oh, se refiere a mí, a nosotros, como miren. Y lo más lindo tal vez después fue no solo tener tal vez el reconocimiento, si se pudiera llamar así, la honra de ser llamados pastores de jóvenes ante una congregación y públicamente, sino tal vez lo más lindo después era tener gente que llegaba con nosotros con aquel aprecio, porque no era una idolatría como en algunas iglesias, que nosotros siempre hemos sido enemigos de eso, ¿verdad? Siempre hemos sido enemigos porque hemos visto cada caso que ni viene al caso mencionarlos, pero hay gente que se columpia de la honra de ser pastor para enseñorearse de las ovejas, y yo creo que eso tampoco es bueno, ¿verdad? Pero sí era muy agradable que después no solamente el pastor, sino hermanos, y hermanos que eran muy espirituales o que eran, que uno decía, estos hermanos servidores,
incluso que uno decía, chicas, qué nivel, ¿verdad? Perdón por esa expresión tan chapina, ¿verdad? Pero uno decía, qué nivel de esta gente. Y que llegaran con uno y con aquel respeto y dijeran, hermano pastor. Ojalá yo me sentía así como, ay, Señor. Qué lindo, qué bien. Y a la vez, como que no lo merecemos, ¿verdad? Pero Dios es así, ¿verdad? Yo he mencionado otras veces y lo digo, cuando Pedro lo negó, regresó a las barcas a pescar, dijo, adiós el ministerio, qué buena onda, gracias, no la hice, regreso a mi empresa de pesca, gracias a Dios que ahí, que no hice como Eliseo, ¿verdad? Porque Eliseo agarró todos los bueyes, los arados, los sacrificó, le prendió fuego, hizo un altar y, como quien dice, aquí no hay marcha atrás. Pero Pedro no, Pedro tenía ahí su plan B y regresó a pescar y no pescó nada. Y eso me conmueve bastante. Porque muchas veces nos pasa así. Regresamos a nuestro plan B. Pero Dios, que es tan misericordioso y tan lleno de amor y misericordia, dice, me voy a ir a buscar a aquel que me negó. Aquel que cuando cantó el gallo, dijo, yo no conozco a ese Jesús, porque y empezó a maldecir, dice, para que no lo reconocieran, ni lo confundieran con sus discípulos. Yo siempre lo digo, yo no hubiera regresado. O no sé, tal vez Dios tendría que haber hecho algo muy grande en mi vida para que yo regresara por Pedro, con todo respeto, al menos no en este nivel en el que estoy ahorita. Pero el Señor sí, regresó por Pedro. Y cuando llegó con Pedro y le fue a pasar un examen de amor, y Pedro va a ir refunfuñando y le dice, Pedro, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. No mucho le gustó, ¿eh? Porque como quien dice, te van a llevar obligado, ¿verdad? Y así, algo molesto, ¿verdad? Yo me imagino algo así como mi deseo ese de las empresas y todo eso, y que me digan, mira, no te quiero en las empresas, sino que vas a hacer esto otro. Pero viene y se voltea molesto y le dices, ah, sí, ya me dijiste a mí, ¿y este qué? Le dice, con Juan. Y entonces él le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Le dice. Y lo deja callado. Y después viene y le pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Ustedes se recuerdan de esa parte y al final Pedro dice, Señor, la otra vez dije que no te iba a negar y te negué, tú sabes todas las cosas, a ti no te puedo mentir, tú sabes cómo está mi corazón, yo antes creía que te engañaba a ti, que te jugaba la vuelta, yo decía, sí, yo no te voy a negar, y tú estabas viendo que sí te iba a negar. Señor, sabes que esta vez voy a ser completamente sincero, no te amo con amor ágape, te amo con amor fileo, de fileo, con amor de amigos, como decir, te tengo cariño, te tengo aprecio. Y entonces yo hubiera dicho, siempre lo digo también, yo hubiera dicho en ese momento, ah, lástima Pedro, entonces Juan, ¿sabes qué? Tú tomas la corona de Pedro porque este perdió el examen. Pero no fue así. Juan se quedó en pausa. Se quedó en pausa por no sé cuánto tiempo, hasta que le tocaría su momento de entrar en Patmos y ver el Apocalipsis. Pero a este Pedro, que lo negó, que no estaba en la estatura, que perdió el examen del amor, le dice, apacienta mis corderos. ¿Por qué Dios hace algo así?
¿Por qué Dios no elige al mejor, ni al más perfecto? Para que ninguno se gloríe en su presencia. Para que no, como cuando le dijo al pueblo de Israel, no digas después, fue mi fuerza la que me dio estas riquezas. Sino que diga, fue el Señor que da el poder de hacer riquezas. Y entonces así nos pasó a nosotros. No estábamos listos. Y yo siempre me comparo y digo, fue como en la película de Matrix o Matrix, cuando está el protagonista de la película y dice, tú eres el elegido y tú eres no sé qué, y él no lo cree. Pero llega un momento en que lo empieza a creer. Empieza a creerlo. Y llega un momento, y eso de creerlo es bien interesante porque dice la Biblia, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces muchas veces no vemos, y en la película de Matrix pasa. Y no me da pena mencionarlo porque, por ejemplo, Dante Gebel también ha hablado de esa película. Y lo han criticado también por hablar de esa película. Pero no me importa porque dice la Biblia que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Y hasta puede utilizar una película para hablarnos. Y a mí me habló por esa película. Porque él no se lo creía. Y a nosotros nos costó creerlo. Nos costó mucho creerlo. Pero cuando lo empezamos a creer, empezamos a ver muchas cosas tremendas, especiales en nuestra vida. Y entonces yo pensaba en todo eso en este tiempo, porque en ese momento del libro yo recapacité y pensé y dije, ese libro lo quiero escribir para mis hijas, pero también para muchos hijos espirituales en todo el mundo. Así lo pensé. Y yo dije, en todo el mundo, ¿cómo, verdad? Qué orgulloso, qué presumido, qué pretencioso pensar que todo el mundo va a escuchar sus consejos. Pero me recuerdo que en ese tiempo empezamos con el grupo de jóvenes y la iglesia había comprado varios espacios en un canal local de cable allá en San Marcos, que se miraba, digamos que regionalmente, San Pedro, San Marcos y otros lugares cercanos. Y entonces vino el pastor y nos dijo, miren, les voy a dar el día sábado que hay un programa de media hora para que ustedes lo tomen y transmitan ahí un programa por el cable. Y teníamos un gran equipo porque uno de mis tíos, mi tío Ocia, él se había armado un equipo de cámaras, teníamos como 3 cámaras, tenía un switch, así que no era profesional para hacer cambios entre cámaras y sonido y todo. Y empezamos con ese programa. En ese tiempo había un programa muy famoso entre los jóvenes que hablaba algo de un rollo, no voy a decir el nombre, y decía, este es no sé qué rollo, ¿verdad? No voy a decir el nombre, con fulano de tal. Y entonces yo dije, como decía Pablo, ¿verdad? A los judíos me hice judío, a los gentiles me hice gentil, para ganar a más personas para Cristo. Entonces yo dije, nos vamos a hacer más a los jóvenes, y si este programa le gusta tanto a los jóvenes, vamos a hacer algo que no es que sea una imitación, sino que algo que sea atractivo a la juventud. Y entonces nuestro programa se llamaba Nuestro Rollo. El otro era, también decía de un rollo, pero el nuestro era Nuestro Rollo con Cristo Jesús.
Y me recuerdo que en el otro programa hacían como un monólogo, como que era un mensaje, y después decía, y aquí están los puntos, no sé qué. Y nosotros quisimos hacer algo igual y decíamos, y esos son los puntos al final de cada mensaje. Pero pasamos los primeros programas por cable y la gente empezó a verlos. Y era algo distinto realmente. Yo siempre digo, bueno, lo he dicho ahora y ahora más recientemente, que uno puede estudiar ciertas cosas y uno puede aprender técnicas y uno puede aplicarlas, pero hay un conocimiento y una sabiduría sobrenatural que sobrepasa todas las cosas, que viene de parte de Dios. O también puede venir de parte del enemigo, ¿verdad? Yo digo, eso es una revelación superior, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en nuestro tiempo, ¿verdad?, grandes genios como Steve Jobs de Apple, como Bill Gates de Microsoft, que no completaron tantos estudios, pero son unos grandes genios y formaron grandes imperios comerciales. O sea, ahí hay una revelación que es superior, ¿verdad? Hay algo más. Y entonces, ese programa o ese espacio, pues creo definitivamente que tuvo una revelación de parte de Dios de más, porque era algo muy innovador en ese tiempo, muy diferente. Habíamos visto también una serie que había producido Casa de Dios, que hablaba sobre el noviazgo, que se llamaba Esperaré por ti. A mí me gustó mucho, yo me enamoré de esa serie, me encantó. Yo decía, ¿cómo quisiera poder producir algo así de tanta calidad como lo que ellos estaban haciendo? Pero nosotros, con nuestros recursos limitados, estábamos haciendo lo que podíamos. Y entonces, en ese tiempo, tal vez como unos 2 o 3 años antes, yo me recuerdo que eso fue como 2001, 2000. Yo buscaba en internet, a veces estaba en otra ciudad, que era Quetzaltenango. No tenía amigos, no tenía familiares cercanos. A veces me sentía muy solo, muy solo. Y buscaba a veces en internet una palabra que fuera de aliento, que fuera de ayuda. Yo decía, quisiera encontrar una palabra. Tenía sed, como cuando dice la Biblia, como el ciervo brama por las aguas, así claman por ti mi alma, y no encontraba nada. Y de pronto, muchas de las experiencias, decía una vez un apóstol muy apreciado, que Salomón, como no se pudo ministrar a veces con alguien, empezó a ministrarse en sus libros, ¿verdad? En Eclesiastés, él cuenta ahí toda esa experiencia, ¿verdad? Y casi se ministra de todo lo que le pasó. Y entonces yo empecé a escribir. Incluso me invitaron a escribir para un periódico cristiano de allá de Shell. Pero en eso de escribir, y estábamos ya haciendo páginas de internet con mi hermano, y dando cursos de internet y cosas. Y hasta yo lo he comentado en otras ocasiones, que la primera página de internet que tuvo Miel San Marcos, el grupo cristiano de alabanza, pues Dios nos dio el privilegio de hacérselas. Y entonces yo dije, vamos a hacer una página cristiana y a subir temas. Y esa página se llamó Sacia tu sed. Originalmente se iba a llamar Enacore, porque era un rema que Dios me había dado cuando Sansón mata a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Y dice que al final venció, había alcanzado una gran victoria, pero tenía mucha sed. Y eso me impactó, porque así me sentí mucho tiempo de mi vida. Tenía una gran victoria, tenía solvencia económica, tenía todo lo que quisiera tener, pero había una sed que no podía saciar, había algo que me faltaba,
Y eso en Acore se me hizo rema a mí. Pero en Acore era muy difícil de buscarlo en internet, ¿verdad? Porque lleva una H intercalada. Entonces se me ocurrió ponerle saciatused.com. Y entonces en saciatused.com empezamos a subir esos temas. Y lo que más me impresionó fue que me empezaron a escribir de toda Latinoamérica. Entonces aquello que decía de todo el mundo ya no parecía tan loco. Incluso en un momento el Señor me ponía y dice, ir por todo el mundo, ¿verdad? Porque así dice la Biblia, y predicar el Evangelio a toda criatura. Y entonces con ese programa quisimos subir los videos a esa página, pero en ese tiempo tener video en internet era muy nuevo. YouTube acababa de nacer, entonces era muy nuevo, casi no se conocía, y la página esa Sacia Tu Sed no aguantaba los videos. Entonces en eso alguien me habló de YouTube, no me acuerdo cómo lo descubrí, y empezamos a subir ahí videos, y lo empezó a ver mucha gente. Lo empezaron a ver, tal vez nosotros teníamos 30 jóvenes en la iglesia, y en internet lo miraban 15,000 personas de toda Latinoamérica. Entonces yo decía, ahora entiendo, yo digo, eso solo lo hace Dios, ¿verdad? Porque no es uno pone su parte, ¿verdad? Pero Dios es el que da el crecimiento a la semilla, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué les comento todo esto? Que era, sí, esta larga historia, ¿verdad? Porque al final fue una introducción que se extendió, ¿verdad? Pero en un momento yo dije, no se necesitan muchos recursos para hacer la obra de Dios, sino que se necesita fe y disposición, ¿verdad? Porque aquel muchacho que tenía 5 panes y 3 pececillos, así es, ¿verdad? Y si no me corrigen, no era una cantidad de recursos que fuera suficiente para alimentar a 5,000 personas. Y algunos dicen que eran 5,000 personas, hombres, adultos, más mujeres, más niños, que podía ser más. Dice, puede ser, ¿verdad? Sí, pero aún, sin contar niños. Sí, pero aún 5,000 era mucho. Y dice que no solo alcanzó para que todos comieran y todos se saciaran, sino que además sobraron 12 cestas. Entonces yo entendí que era tener la disposición y tener la fe de lo que Dios va a hacer, y de cómo algo que era tan pequeño, porque eran 3 panitos, yo diría es una refacción muy pequeña, se convirtió en algo muy grande. Yo veo ahora, por ejemplo, ahora con las redes sociales, personas que han crecido mucho en vistas, que se han hecho famosas, que han influido positivamente a través de su música, de sus mensajes, youtubers cristianos incluso. Y yo digo, qué bendición, porque muchas veces, por más estrategia que uno haga, hay cosas a veces que viene la parte de Dios, ¿verdad? Que es sobrenatural. Y entonces, ya concluyendo y terminando, yo creo que en este tiempo, ¿verdad? Dios va a seguir haciendo algo grande, ¿verdad? Y especial entre nosotros. Así
Y como hablaba al principio, ¿verdad? Acerca de la gratitud, yo quiero agradecerles hoy porque ustedes han abierto este lugar antes, ¿verdad? Y ahora otra vez para poder reunirnos acá, para poder aprender de la palabra, compartir. Y dice que ni un vaso de agua, y cabal acá tengo el vaso de agua, va a quedar sin recompensa. Y yo creo con todo mi corazón que las bendiciones vienen en todo, ¿verdad? Dice, Espíritu, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice, y tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Entonces es una bendición que es como integral, ¿verdad? Que es abundante, que es para el cuerpo, es económico, es para el espíritu, es para el alma. En Sansón lo vemos, por ejemplo. En Sansón, cuando él clama a Dios en Enacore, porque así se llama esa fuente, él clama a Dios y clama por agua, porque tenía mucha sed. Dice que Dios lo reanimó en su alma y lo vivificó en su espíritu. Así dice la Biblia de las Américas. Y sació su sed física. Entonces, espíritu, alma, cuerpo. Y cuando vemos también, por ejemplo, tenemos en la Biblia historias de profetas, que, por ejemplo, hay una mujer que un profeta visitaba y no podía tener hijos. Y ella siempre le preparaba un lugar y Dios la bendijo con un hijo porque ella abrió las puertas de su hogar, porque no es abrir las puertas del hogar a una persona, sino que es abrir las puertas del hogar a una presencia que viene, porque era lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y por eso es de que yo no he tenido limitación, por así decirlo, en que a veces hayan pocas personas. Porque, por ejemplo, Jesús en Betania, ¿verdad? Eran pocas personas. Pero qué bueno que hayan más. ¿Recuerdan cómo creció este grupo? Íbamos a hacer un montón y yo creo que Dios lo puede volver a hacer, ¿verdad? Y qué alegre va a ser que crezca otra vez y que venga mucha gente y que se venga a gozar con nosotros y que venga a recibir de la bendición que nosotros recibimos aquí en este lugar. Pero eso no impide que hoy, digamos, los que somos, no salgamos bendecidos cada vez que nos reunimos. Y eso despierta una expectativa de qué va a pasar hoy y qué va a hacer Dios con nosotros y qué trae hoy para nuestras vidas. Yo traía otro mensaje, pero a veces escuchar testimonios aumenta nuestra fe y nos ayuda a creer en que si Dios lo hizo con nosotros, o lo ha hecho con nosotros, por nosotros, a través de nosotros, lo puede hacer contigo y con muchos más que después nos puedan ver también a través de internet. Y damos gracias a Dios también por esos recursos de internet, porque vamos a usar todos los recursos que Dios ponga a nuestro alcance, ¿verdad? Y que sean necesarios para llevar su palabra a todo el mundo. Pero esta noche, para finalizar, y se me cambió el mensaje, y ya cierro mi iPad, quiero agradecerles. Y estoy seguro, y miren, de veras, miren, a mí, yo siempre he dicho esto, a mí no me gusta predicar algo para quedar bien con la gente, de veras que no. Pero siento esto bien fuerte, de decirles primero gracias, y después de que ustedes estén seguros
de que Dios no miente y que Dios no se arrepiente, que ni un vaso de agua va a quedar sin recompensa. Y hoy, en el nombre de Jesús, los bendigo. Desato bendición sobre este lugar. Dice que lo que atáremos en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatáremos en la tierra será desatado en los cielos. Y con esa palabra hoy desatamos bendición en este lugar. Ah, Ramaya, Kira, Rama más tú que irá, Rama Maisai. Y no solo a ustedes que abren su hogar, sino también a los que abren su hogar ahí en internet. Hoy desatamos bendición sobre sus vidas. Desatamos bendición en este lugar. Y creemos hoy a esa palabra de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y que ni un vaso de agua, miren este vaso de agua hoy, es profético. Porque ni un vaso de agua va a quedar sin recompensa. Gracias, papito. Gracias, Señor amado, porque tú hablas a tiempo, fuera de tiempo, porque tú tomas el control, Señor, de todas las cosas, de los ambientes, Padre bendito. Hoy queremos bendecir este lugar, Señor. Queremos bendecir esta familia que ha abierto sus puertas, que ha abierto este lugar, Señor, para poder reunirnos, para poder enseñar tu palabra, para poder aprender más de ti, Señor. Toda palabra contraria que haya salido, Señor, es hoy anulada y cancelada en el nombre de Jesús. Así, Señor, como cuando Balaam quiso maldecir a tu pueblo y no pudo, porque nadie puede maldecir lo que tú has bendecido, Señor amado. Y hoy creemos, Señor, que somos bendecidos por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que ese proyecto de ese libro pueda completarse, Señor, y pueda llevar bendición a muchas personas, papito lindo. Te pido, Señor, por aquellos que nos ven a través de internet, por aquellos que también abren su casa, Señor, a través de una computadora, de un teléfono, de las redes sociales, de las páginas. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas. Y así como decía el título de ese primer sitio, Señor, que tú nos diste, tú sacies tu sed, Señor. Dice tu palabra, todos los sedientos, venid a las aguas y venid y comprad sin dinero, Señor. Y hoy lo creemos, Señor, y lo recibimos, papito. Te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor, y amén.